Evangelio según San Mateo, capítulo 5, versículos del 38 al 42. El famoso ojo por ojo, diente por diente. La ley del talión, o más conocido como ojo por ojo, diente por diente. Una ley que surge varios años antes de la venida de Jesús, con el famoso código de Hammurabi. Hammurabi, el nombre de un emperador, de un rey babilonio que había decretado esta ley. Lo que sucede es que antes de este monarca, en la humanidad la ley era de la venganza. O sea, uno hacía daño a otra persona y esta persona tenía derecho a matar a esta persona y a toda su familia. Le robaba una oveja y él podía matarle a esta persona y hasta a toda su familia. La ley de la venganza. Esto necesitaba ser regulado para acabar con la venganza que existía entre los hombres. Con el código Hammurabi o la ley del talión, lo que busca es compensar, equilibrar, hacer justicia, el principio de justicia, lo justo, lo equilibrado. Del talión, que viene de una palabra latina, ¿verdad?, que significa igual o semejante. Y en esa ley que pasó después al código de derecho romano, es la ley que se aplicaba durante la época de Jesús. Y es la ley que también en el Antiguo Testamento era utilizada por los israelitas y por los judíos. Ellos estaban viviendo bajo esa ley, la ley del Antiguo Testamento, de la Antigua Alianza. Jesús habla a sus discípulos. Estamos en el Sermón de las Montañas, donde Jesús pretende llevar a una ley más perfecta, interiorizar esa ley externa. Y Jesús empieza a repasar el decálogo. Habla de varios puntos del decálogo de los 10 mandamientos. Y luego llega en el capítulo 5, versículos 38 al 42, que es la lectura que nos propone la liturgia hoy, donde Jesús pretende perfeccionar, llevar a su perfección esa ley. Ya no de la venganza, ya no del talión. Han oído que se dijo ojo por ojo, diente por diente. Mas yo le digo, si alguien te abofetea en una mejilla, dale la otra. No tanto al sentido exterior de que si alguien te pega en una mejilla, ofrécele la otra para que te pegue también. No se refiere tanto a eso, sino más bien a que si alguien te ofendió, perdónalo. De hecho, estamos en el mes del Sagrado Corazón de Jesús. Y una de las características del Sagrado Corazón de Jesús es que Él es misericordioso. Jesús nos propone la ley de la misericordia, llevar a la perfección. De hecho, hay un gran santo en la Iglesia Católica, creo que fue San León Magno, si no estoy equivocado, que había dicho que amemos, tengamos misericordia para confundir a la gente de este mundo. El Evangelio también, Jesús nos dice, si alguien te pide cargar su carga, una milla, camina con él 2. Había una ley en la época de Jesús en la que los judíos estaban obligados por la ley de ocupación del Imperio Romano, que por ejemplo si un soldado estaba cansado de ir caminando con su armadura, con su espada, entonces él podía obligar a un judío a cargar su armadura y el judío estaba obligado a ir una milla. Eso es lo que la ley le permitía, una milla. La ley le obligaba una milla a cargar las armaduras de este soldado. Llegaba a esa una milla y bueno, el soldado le decía al judío, satis, o sea, hasta aquí llegaste, puedes irte, estás libre.
Y él hasta ahí cargaba, estaba obligado a cargar esa armadura, esa carga, 1 milla. Y luego tenía que irse. Pero Jesús les dice a ellos, si alguien te pide cargar 1 milla, hazlo 2. Los primeros cristianos, acá viene lo interesante, los primeros cristianos de los primeros siglos que estaban sometidos a esta ley, venía el soldado y le decía que cargue con la armadura. El cristiano nuevo cargaba con la armadura hasta que llegaba a las 1 milla y el soldado paraba y le decía, satis, o sea, puedes irte, estás libre. ¿Y qué hacía el cristiano? Recordando las palabras de Jesús, cargaba con la armadura 1 milla más. Y eso le parecía raro al soldado, ya puedes irte, ¿y por qué haces esto? Entonces el cristiano le decía, hasta aquí cargo la armadura porque tu ley me obliga, pero de acá en adelante yo lo hago porque te amo y quiero ayudarte. Entonces el soldado se quedaba confundido. ¿Y de dónde quitas eso? ¿Por qué haces eso? Y es ahí donde aprovechaba para evangelizar, para hablarle de Jesús. ¿De quién procede esta nueva ley? Esta nueva ley procede de Jesús. Jesús nos dijo, si alguien te pide cargar 1 milla, hazlo 2. Entonces el romano, ¿y quién es ese Jesús? Y es ahí donde aprovechaba el cristiano para hablarle de la persona de Jesús, de las palabras, de la vida de Jesús. Y es así como en los primeros años del cristianismo, muchos soldados romanos, muchos romanos se hicieron cristianos, gracias al testimonio de los primeros cristianos. ¿Esto gracias a qué? Gracias a que los cristianos del primer siglo supieron escuchar e interiorizar las palabras de Jesús. Esa es la nueva ley, la ley de la misericordia y del amor. Jesús lleva a su perfección la ley mosaica, la ley del Antiguo Testamento. Jesús lo lleva a su perfección. Que a ejemplo de los primeros cristianos, los cristianos del siglo I, también nosotros interioricemos la ley de Jesús y podamos hacer nuevos cristianos. A eso Jesús nos envía, a ser verdaderos cristianos para hacer nuevos cristianos.